Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 5 nos corresponde hoy. Maravilloso. Digno eres de gloria. Alabado sea el Señor. Libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer alternadamente hasta el 15 y después leemos. ¿Amén? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios y la palabra del Señor. Y tiene por título: Están firmes en la libertad. Y dice así la palabra: Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo hablo contigo, Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. de Cristo os derivaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta predicación no procede a aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llegará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás al prójimo como a ti mismo. Y todos juntos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria al Señor. Bueno, venimos hablando de los Gálatas, del problema que había en las iglesias de Galacia, ¿no es cierto?, que habían recibido el Evangelio, pero muchos de ellos se estaban volviendo al legalismo, ¿no? Y Pablo entonces envía esta carta y les explica lo que es tener esa religión de la ley, ¿no es cierto?, del legalismo, y lo que es la libertad en Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y en los últimos versículos que estuvimos meditando el otro día, el jueves pasado, no sé, todavía tomando una comparación, no sé, como cuando uno predica, comparte la palabra, uno toma un pasaje y después lo aplica a nuestras vidas, así la predicación, hermano, si no sería contar solamente historia, ¿no? Gloria al Señor. Pero, y esto también, ¿no es una alegoría? Yo pensaba hoy que las predicaciones son alegorías también, ¿no? Algunas de ellas, porque se toma un ejemplo, amén, de una situación de la palabra y lo aplica a nuestras vidas. Bueno, lo que dice acá acerca de Sara y Agar, amén, que fueron dos mujeres que tuvieron hijos de Abraham, ¿no es cierto? Gloria a Dios, Sara tuvo un hijo por la promesa, amén, gloria a Dios, que Dios le había prometido darle ese hijo y se lo dio, pero como se demoraba, ella le dio a Agar a Abraham y tuvo ese hijo, pero no era el que era el heredero de las promesas, ¿no es cierto? Y así compara hoy día, ¿no es cierto?, bueno, en el tiempo de la iglesia, aquellos que quieren hacer algo porque parecería como que es tan poco creer en Cristo, como que la obra de Cristo no alcanza, que yo tengo que hacer algo, y eso hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, se ve. A ver, algo hay que hacer, en algo me tengo que esforzar, en algo me tengo que privar o hacer alguna cosa, ¿no es cierto?, porque el ser humano estamos como queriendo siempre pagar algo, ¿no? Que Dios no nos dé todo, ¿no es cierto? Y la obra de Cristo es suficiente, hermanos. A nosotros no podemos hacer nada, pero el ser humano piensa que puede hacer algo. Gloria al Señor. Entonces hizo esa comparación, amén, de vivir en libertad, ¿no es cierto? Como termina diciendo el versículo 31 del capítulo 4. De manera, hermano,
que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén, de las promesas de Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Pablo les había explicado para qué era la ley, ¿no es cierto? No era que fue inútil, ni que fue sin propósito, sino que el propósito era mostrar, amén, que el ser humano no puede guardar la ley, no puede ser fiel, ¿no es cierto?, sino solamente a través del Espíritu Santo de Dios, a través de Cristo, amén, y del Evangelio. Y acá, hermanos, en este capítulo 5, Pablo sigue hablando de esa libertad en Cristo, pero dice, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? Esa palabra estar es un mandamiento, no es una opción, no es si quiero o no quiero, es una opción, ¿vale? ¿Por qué, hermano? Y algo, ¿no es cierto?, que uno tiene que proponerse, estar firme, uno tiene que proponerse, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Da a entender, hermanos, que no es fácil. Que es fácil dejarse mover de esa libertad, es fácil. Por eso le estaba pasando eso a esa gente. Y hoy día, yo pensaba en mi vida cuando conocí a Cristo, cuántas ataduras aún había, cuántas cosas. A mí que pensaba que uno tenía que hacer por esfuerzo, ¿no? Y de repente veía a otro hermano ya más maduro y dice, sí, ella aflojó, ese ya permite eso, permite lo... No, y no nos damos cuenta que es la libertad en Cristo. Y tantas cosas, hermano, en nuestras vidas, a mí que siempre como juzgando, como que tiene que hacer esto, como que... Y nos pasa, ¿no es cierto? Gracias a Dios que el Señor nos libró y creo que los que estamos acá nos fuimos influenciados para las obras de la ley, ¿no es cierto? Pero podía pasar, amén, porque siempre tenemos la tendencia de querer hacer algo por nosotros mismos, amén. Y acá entonces, ¿y por qué el legalista? ¿Por qué? Porque el legalista no entiende las cosas de Dios, ¿no es cierto? No entiende la obra del Espíritu. Entonces dice, no, tienen que hacer esto, tienen que guardar esto, tienen que abstenerse, algo hay que hacer, porque si no la gente vuelve a pecar. No, piensan así. ¿Cómo puede ser que solo por Cristo la gente va a volver? Pero no, se dan cuenta que cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra a nosotros y nos va, ¿no es cierto?, va moldeando nuestras vidas, va trabajando nuestra vida, vamos creciendo en el Señor. Esa es la obra de Cristo. Y el legalista no entiende. No hay que hacer algo, tiene que guardar otra cosa, tiene que privarse de esto, tiene que hacer lo otro. No, y es el Espíritu Santo que va haciendo. El legalista no puede entender. No, pero si aquel hombre era un alcohólico, ¿cómo solo por Cristo, por creer en Cristo y ser fiel al Señor, va a dejar el alcohol? Y es la obra del Espíritu Santo. Amén, en las vidas. Eso es lo que hace el Evangelio, ¿no es cierto? Pero el temor del legalista es que la gente vuelva a pecar. Amén, gloria a Dios. Cuando usted entrega a alguien al Señor, le habla de Cristo, ¿no es cierto? Por ahí que usted dice, bueno, dentro de 15 días vuelvo, una semana vuelvo. Usted está confiando que el Espíritu Santo va a hacer esa obra, ¿no es cierto? En esa vida, va a transformar esa vida, va a seguir obrando. No está en ese temor de que vuelva. Ora por él, ¿no es cierto? Pero confiamos en que la obra del Espíritu Santo es poderosa y completa, ¿no es cierto?, en las vidas. Amén. Gloria a Dios. Pero el legalista, ¿no es cierto?, tiene el miedo, ¿no es cierto?, de que la obra de Cristo no alcance y que tengan que hacer algo, ¿no es cierto?, y guardar la ley, ¿no? Gloria a Dios. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque el Señor nos hizo libres, hermanos. Ahora, ¿qué libertad? Porque yo otro día meditaba en el Salmo 2, ¿no? Cuando dice, habla de los enemigos y que los enemigos dicen, rompamos sus ataduras. Y ¿cuántas veces los de afuera nos ven a los cristianos como con ataduras? ¿Y cuántas veces nos han dicho a nosotros, o le han dicho a usted? No, pero ahí te obligan. Ahí somos esclavos. Me acuerdo que con nosotros, yo por lo menos le dije a mi esposo cuando la primera vez que fuimos a un lugar cristiano, que él aceptó al Señor, y él me dijo, ¿qué te pareció? Y yo le dije, me dijiste a mí. Sé que alguien dijo, y son esclavos pero son felices. No, y en el mundo, esto nos ven como esclavos. El culto, la hora del culto, la hora de esto, ¿no? Pero sin embargo la libertad que ahora tenemos para hacer lo que tenemos que hacer, esa es la verdadera libertad, poder hacer lo que tenemos que hacer. Porque el Señor, entendemos que el Señor nos crió para eso, nos crió para alabarle, nos crió para adorarle. Tenemos la libertad de hacer
mundo no la tiene, pero nos ven a nosotros como que estamos atados como que tenemos ataduras. Y dice, como que Dios ata a las personas, pero Dios nos da la verdadera libertad. La verdadera libertad es adorar al Señor y eso es lo que hacemos. Y sin embargo la gente, nosotros sin Dios, está atada y no se da cuenta y piensa que soy libre. No, yo soy libre y yo hago lo que quiero. Y fuma y se enferma, y toma y destroza a su familia. Me acuerdo que hace años no éramos creyentes todavía. Y salimos con una familia vecina y nos fuimos a Concepción y anduvimos paseando y comiendo. Pero el hombre era un alcohólico. Pero ya cuando volvimos de vuelta y llegamos a Colón, no podían bajarlo del auto. O se quedaba el esposo, o se quedaba el hijo, porque él en un bar y se metía para adentro. Y no podían con él. Yo dije, qué triste. Pero así es la vida, porque no, el alcohol no es otra cosa, algo lo ata. Y sin embargo ellos dicen que son libres en lo que quieren, pero no es así. La verdadera libertad es hacer lo que a Dios le agrada. Porque lo que a Dios le agrada nos hace bien a nosotros. Amén. Y eso es una lucha. Es una lucha, por eso dice, está firme. Amén, porque a veces la carne no quiere, ¿no? A veces no tenemos ganas, a veces nos tira otra cosa. Pero está firme. Es firme para hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la verdadera libertad. Amén. Gloria a Dios. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y acá Pablo, en esta carta, se refiere a dos tipos de cristianos. Los gálatas, los de Galacia, eran paganos. Ellos, como Pablo le dijo unos versículos anteriores, dijo que cuando en otro tiempo, ¿no? Le dice ahí en el versículo 8 del capítulo 4, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, ¿no? Eran idólatras, pero estaban esclavos a esos dioses, ¿no? Y no podían hacer cosas que a esos dioses les desagradaba y vivían esclavos a eso. Pero también había creyentes que habían sido judíos, que también habían estado, no esclavos a la idolatría, pero esclavos a la ley, ¿no? Gloria al Señor. Y por eso le dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si era para los gálatas, que no se dejaran, ¿no es cierto?, esclavizar por lo de antes. Y si eran los judíos religiosos, también que no se dejaran esclavizar por la ley. Amén, gloria a Dios. Y si eran aquellos gálatas que conocieron el Evangelio, ¿no es cierto? Y algunos judíos religiosos empezaron a decir, no, pero no alcanza solo, si también que aceptes a Cristo, también que seas evangélico, pero tenés que hacer esto, tenés que circuncidarte, tenés que comer comida kosher, tenés que, guardar los días, las fiestas, ¿no es cierto? Ellos también volvieron un yugo de esclavitud, ¿no? Dice he aquí yo, Pablo, os digo, que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Gloria al Señor. Y acá, hermanos, cuando Pablo habla de la circuncisión, está hablando de la circuncisión, que era una operación que le hacían al hombre, ¿no es cierto? Una pequeña operación en su miembro, amén, que lo identificaba como de pueblo de Dios. Pero al venir Cristo, eso se abolió, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Hoy es el corazón el que tiene que estar, ¿no es cierto?, presentado delante del Señor. Entonces Pablo dice, si ustedes se circuncidan para ser más salvos, para ser salvos o para completar la salvación, no sirve de nada. Hoy día, hermanos, se sigue practicando esa operación que se llama circuncisión, pero con fines médicos. Eso no tiene nada que ver. A ver, cuando se hace con fines médicos, eso no tiene nada que ver. Acá está hablando de que esa circuncisión no sirve de nada cuando se la hace con motivo, ¿no es cierto?, espiritual, de querer, ¿no es cierto?, agradar más a Dios, o estar más cerca de Dios, o completar la obra de Cristo. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Aleluya. Por eso dice Pablo, aquí yo Pablo digo, que si circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. El Señor no está esperando eso ni mirando eso, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, porque no era solamente esa. La ley, hermano, no son solo los 10 mandamientos, ni otros mandamientos, ni las fiestas. Dice que la ley son más de 600 mandamientos.
amén, que tenían que guardar. Ya solo recordarlos a todos ya era una esclavitud, ¿no es cierto? Y bien clarito dice acá, bueno, si ustedes se circuncidan, se guarden de no comer comida, que en el Antiguo Testamento era inmunda. Pero ¿cuántas otras cosas hay? Si ustedes no guardan una sola cosa, ya pecaron. Es como hoy día, ¿no es cierto? Que usted vaya conduciendo y por allí se pasó de velocidad. Y lo para un funcionario, ¿no? Un inspector. Y usted no le dice, bueno, pero yo hoy me pasé de velocidad, pero yo siempre voy bien. Y yo pagué la contribución y pagué la patente y soy muy bueno con mi esposa, yo soy un buen ciudadano, y yo me digo, no, pero esto, usted acá violó la ley. Usted acá hizo una infracción de la ley, no importa todo lo bueno que haya hecho y lo bueno que usted. Y esto es lo mismo. No era solo eso, si guardaban eso, tenían que guardar todo lo otro. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y miren lo que le dice Pablo, ¿no? De Cristo desligaste. ¿Entienden lo que es desligarse? Separarse. Algo que se desliga, algo que se corta y se separa. Pero qué tremendo, de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué le quiere decir el Señor acá a los que se amparan en guardar la ley? El que piense que van a ser más salvos, más santos en guardar la ley. ¿Qué le dice el Señor? ¿Y qué es caer de la gracia? ¿Perder qué? La salvación. Entonces, hermano, qué tremendo, porque cuántas veces vemos y dice, bueno, una linda religión. Y uno ha conocido gente que tiene una religión con buenas obras, enseñan valores. Por ejemplo, mi hijo ya de Estados Unidos manda a sus hijos a estudiar, una vez ya terminaron, ya salieron de ese colegio, ¿no? Pero el pueblo que él vive, la ciudad que él vive, es una ciudad de mayoría adventista, la escuela y todo. Y él dice, tiene buenos valores, y uno no discute eso, porque enseñan cosas buenas. Ellos, por ejemplo, los niños, un día a la semana tienen para ir a ayudar a los pobres, les enseñan todas esas cosas, bueno, el valor de la familia, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, ¿no? Y cuántas veces yo me acuerdo que antes cuando yo conocía al Señor tenía un cuñado que era adventista y él me dejaba cantidad de libros. Y yo leía y decía, pues yo pensaba para mí, yo un día me meto en una religión y me meteré en esta. Porque hablaban de tantos médicos que iban, acá después ya no vi ninguno, nunca había nadie, pero decían que tenían dispensario y que iban por todos lados, y con dentistas y médicos, nunca vi, ¿no es cierto? Los libros que él me dejaba decía eso. Pero aunque hicieran y aunque hubiera por todos los pueblos gente que hiciera esas cosas, están desligados de Cristo. No les sirve para la salvación, sirven para la sociedad, sirven porque tienen buenos valores, ¿no es cierto? Pero es lo que dice acá, ¿no es cierto? De Cristo desligaste los que por la ley os justifican. Solamente Cristo nos hace libres, solamente Cristo nos salva. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario alcanza para nuestra salvación. ¿Amén? Gloria al Señor. De la gracia habéis caído. Es tremendo, hermano, ¿no? Porque Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Es como cuando Jesús dijo allí en San Juan 15, ¿no es cierto? Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. De la gracia habéis caído, dice acá el apóstol, le dice a los Gálatas, ¿no es cierto? Que habían perdido la salvación cuando ellos querían ser más santos, tener la salvación más completa, no sé cómo se verían ellos, ¿no es cierto? Y sin embargo, acá la verdad es que de la gracia habían caído. Gloria al Señor. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y esa palabra, ¿no es cierto?, que dice aguardamos por fe, amén, es una palabra que denota, ese aguardamos denota, ¿no es cierto?, un anhelo intenso. Un anhelo intenso. Nosotros aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
un anhelo por las cosas de Dios. ¿Cuántas cosas, hermano? Aleluya. Hoy, ¿no es cierto? Por fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, ¿no es cierto? Nosotros, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Produce en nosotros la fe, porque el Espíritu Santo es Dios, es Cristo, ¿no? Gloria al Señor, y nos produce esa esperanza de algo mejor. ¿Cuántas cosas, hermanos, no es cierto? Algunos dicen, ¿cómo crees en la Biblia? ¿Cómo crees eso, que esas promesas de Dios son verdaderas? Es la esperanza, estamos aguardando, ¿no es cierto? Por fe creemos en esta esperanza. Por eso nos mantenemos, por eso nos esforzamos, por eso soportamos tanta lucha, tanta cosa, tanto desánimo. El mundo cuántas veces ha ofrecido cosas mejores. Amén. De repente algún trabajo que lo saca de las cosas del Señor, pero gana más. O tantas cosas, ¿no es cierto? Amén, pero esa esperanza, ese anhelo por las cosas de Dios, hermano, ¿cuánta esperanza tenemos nosotros? Porque nosotros esperamos en esta vida, estoy enfermo, Dios me va a sanar. Estoy en aflicción económica, Dios me va a suplir. Me falta esto, lo voy a terminar de pagar. Eso es esperanza, necesito de fe. Pero hay esperanza de cosas eternas, de cosas maravillosas, de que un día va a pasar todo esto, de que vamos a estar en los cielos, de que vamos a gozarnos con el Señor. Amén. ¿Cuánta esperanza hay? No sé, y por eso yo, qué tremendo, hermano. Amén, como le dice, estás pues firme, aún por esa esperanza que tenemos. Amén, que no es todo en esta vida, tenemos esperanza de más allá, tenemos esperanza de una vida mejor, tenemos esperanza de cosas gloriosas, hermano. Amén, que nuestra mente, nosotros no podemos imaginar las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén, gloria al Señor, aleluya. Pero el legalista no tiene esperanza. Por eso tanto se esfuerza, ¿no es cierto?, en las cosas de este mundo. Y es cierto que uno quisiera ayudar a los necesitados, a los indigentes, a los niños huérfanos, a las madres solteras. Tanta necesidad y uno quisiera. Pero sabe que hay algo mejor, porque ¿de qué serviría ayudar a una madre soltera si no se le hace conocer a Cristo? Amén, le solucionan por un momento el problema, ¿no es cierto? Pero la gente que no tiene esa esperanza, por eso se dedican a tanto, ¿no es cierto? Y están horas, amén, en las iglesias, pero preparando comida para los... Por eso uno lo ve. Preparando comida, horas, ¿no es cierto? Están allí y tienen tremendas cocinas y han invertido, ¿no es cierto?, de la iglesia y toman igual pasajes bíblicos diciendo, sí, porque el Señor dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Pero y la palabra de Dios, y el Evangelio, y alimentar el alma, le solucionan por este tiempo, por un tiempo, ¿no es cierto?, la necesidad. No es que estamos en contra de esas cosas, pero primero, ¿no es cierto?, las cosas de Dios. Amén. Primero es la salvación, primero es presentarle la comida que Cristo da al alma. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y para que puedan ser partícipes, ¿no es cierto?, de esa esperanza de justicia. Y dice el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y acá también vuelvo a repetir, cuando Pablo dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, se refiere en cuanto a la salvación. Pero como dije al principio, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy hay médicos que por alguna situación, ¿no es cierto?, de enfermedad o algún problema, ¿no es cierto?, hace la circuncisión, y eso está perfectamente bien, pero no quiere decir que porque lo circuncidó ya es salvo, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Y qué es lo que vale? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y qué precioso, hermano. Amén. Porque es fe, pero obra por el amor. ¿Cuál es la fe que obra por el amor? Es la fe que nos da Dios, que nos hace amar a Dios y amar lo que Dios ama. Amén. Y nos hace aborrecer a lo que Dios aborrece. Esa es la fe que obra por el amor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo puse acá, la fe que obra por el amor. Amo como Cristo ama y aborrezco lo que Cristo aborrece. Amén. Aleluya. En sí, la circuncisión no es mala, pero no sirve para la salvación. Eso queda claro, hermano. Amén. Que usted escucha de alguien, a veces por lo general le hacen esa operación a niños o a adolescentes también, ¿no es cierto?, varones,
y se las hace, bueno, el médico decidió que es bueno hacérsela y uno no va a criticar eso y decir, no te hagas eso, porque eso es algo para el físico, algo para la salud. No tiene, ahora, si un religioso le dice, tenés que hacer eso, eso no, porque eso no sirve para la salvación, no sirve, ¿no es cierto?, para en lo espiritual. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Y acá el versículo 7, ¿no? Pablo, bien familiar, ¿no es cierto?, ¿no? Hablando con ellos con sinceridad, con confianza, les hace como recordar cuando él los conoció. Me dice, vosotros corríais bien. ¿Qué quiere decir acá cuando Pablo le dice, vosotros corríais bien? ¿Qué le quiere decir? Obedecía la palabra de Dios. Ustedes empezaron bien, empezaron y siguieron bien. Él se asombraba, porque ellos empezaron bien. Por eso dice, vosotros corríais bien. Y después la pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice que esa palabra estorbó es una palabra que se usaba mucho en la guerra. El estorbar era, como nosotros decimos, ensuciar la cancha. Era cuando iba el enemigo, ¿no es cierto?, deshacía el camino, rompía el camino para que no pudieran avanzar los contrarios. Entonces eso es lo que Pablo les da a entender, ¿no es cierto? Vosotros, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Alguien vino, alguien fue quien nos estorbó, y ustedes iban bien. Alguien gastó la cancha, alguien vino con malas intenciones. Y corría, que sí que iban. Iban bien. Ellos empezaron y siguieron no sé qué tiempo bien. Y eso es lo que Pablo más le asombraba, le admiraba, ¿no es cierto? Y yo pensaba, hermanos, cuando usted encuentra una persona y dice, ay, sí, y empieza a hablar de evangelio, y dice, ay, sí, yo de niña conocí, yo iba a la escuelita, fui hasta a la adolescencia, a la juventud, y usted le sigue hablando. Ahí, ¿no es cierto?, le está limpiando el camino para que empiece a correr, ¿no es cierto?, bien. Pero si esa persona que conoció algo de la palabra, ¿no es cierto?, y aparece uno falso, le va a decir la falsedad que, sí, vos viste, no, pero ahí te enseñaron un poco, pero es que la verdad es, y ahí le está ensuciando el camino, ahí le está perturbando, ahí le está enchastrando el camino, ¿no es cierto? Gloria al Señor, aleluya. No es solo comenzar, alguien estorbó, Jesús no fue estorbo, amén, gloria a Dios. Y nosotros estamos, ¿no es cierto?, para despejar el camino, amén. Los falsos, ¿no es cierto?, los herejes rompen el camino, ¿no es cierto?, pero nosotros los hijos de Dios estamos para despejar el camino, gloria a Dios. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad que es solo la palabra de Dios, hermano? Dice, y en el 8 cuando le dice Pablo, esta persuasión, porque ellos fueron persuadidos, usted entiende, hermano. Primero le dice quién os estorbó, ¿no? ¿Quién rompió el camino? ¿Quién le hizo desandar el camino y agarrar otro? Pero después dice esta persuasión. Y usted entiende, hermano, que es la palabra persuasión, ¿no? ¿Qué es persuasión? ¿Qué es persuadir a alguien? Convencerlo paulatinamente, ¿no? El que persuade, ¿no es cierto?, va muchas veces, va con calidad, ¿no es cierto?, amén, para sacarlo del camino, para lo que sea. El que persuade, ¿no es esto que puede persuadir para hacer algo malo? Y viene a él a persuadir y sabe que no me convence, pero aquel que es usado por el diablo, esto tiene paciencia y se dedica su tiempo para persuadir para lo malo, ¿no? Y Pablo le dice, esta persuasión no procede de aquí que os llama. ¿No procede de quién? De Cristo, no procede de Dios. El que está haciendo esto no es de Dios. Esto que le está pasando a ustedes no es Dios que lo ha permitido. Y uno en cuántas cosas, hermano,
Dios nos puede hablar en esta palabra. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto que estás pasando no es Dios que lo ha permitido. Estás dando lugar a otras voces. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios pueda ministrar a nuestras vidas, ¿no? Esta persuasión no procede de aquí. ¿Cuántas veces, hermano, a veces la gente dice, porque a los hijos de Dios pasan cosas y a veces nos pueden pasar cosas malas, pero muchas veces pasan cosas como consecuencia de malas decisiones. ¿Y cuántas veces la gente dice, bueno, si Dios me permitió esto? Y uno entiende, no es Dios que te permitió, esto estás cosechando lo que sembraste, estás cosechando una mala decisión que tomaste. Pero cuántas veces la gente con una actitud falsa de humildad y de sumisión, bueno, si Dios lo permitió. No, Dios no te permitió eso, ¿no es cierto? Y uno tiene que pensar y ser fiel y leal y sincera delante de Dios. Pero cuántas veces a veces uno tiene más vergüenza a veces, porque cuántas veces en las visitas hay gente que está pasando situaciones difíciles y uno sabe que fue por las malas decisiones, porque cuando se dio la oportunidad de buscar a Dios no lo buscaron. Tantas cosas, y dice, bueno, si Dios permitió y Dios me mandó esto, y si Dios me mandó esto todavía. Y hay que entender, hay cosas y uno examinarse a nosotros mismos y decir, bueno, esto lo estoy pasando, ¿fue mi mala decisión? ¿Es consecuencia de mi mala decisión? ¿O realmente yo hice lo que tenía que hacer y Dios me está probando? Y esas son cosas personales, ¿no? También está en que la persona acepte que son consecuencias y se vuelva a Dios. Eso sí. También. Pero digo, son cosas también personales. Uno puede, ¿no es cierto?, Dios da la gracia y poder hablar a la persona, hacerle entender. Pero es algo, ¿no es cierto?, bien personal, ¿no? Sí, hermano. Como Noemí, que dijo, yo me fui llena, me volví con las manos vacías porque Dios me afligió. La culpa Era de ella que se fue, si Dios nunca iba a permitir que su hijo se fuera, no iba a permitir que se muriera de hambre, ya vio que la cosa estaba medio rico, me voy. Antes de pasar mal, me voy. ¿Y cuántas veces, hermano? Uno puede tomar decisiones, parece que nos va a ir mal. Parece que ya Dios me ayudó, pero yo no sé, ahora yo tengo que tomar esta decisión. ¿Y cuántas veces nos apresuramos? Bueno, y dice Proverbio, ¿no es cierto? El hombre hace mala decisión y después contra él se enoja, su corazón se enoja contra Dios, algo así dice la palabra. Sí, hermana. Como aquel año en el 2002 que hubo una crisis acá y se fueron cantidad de gente para Estados Unidos y muchos tuvieron que volver. Yo me quedé con el puesto ahí porque la que estaba en mi lugar se fue y el patrón le dijo, bueno, si te va mal, volvé. Y volvió pero como a los 3-4 años. Y le cuento que yo ya el otro estaba conforme conmigo, ya no se lo dio, se quedó sin nada. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos allá? Martín me contaba que ese tiempo que se iban, se terminaron divorciando. La mayoría, hermano, de los que fueron, y me nombraba fulano, se fueron y allá entra una vorágine de querer hacer plata. Y Martín me decía, yo soy medio machista, pero decía, las mujeres tienen la culpa. Las mujeres exigían a los maridos que quieren esto, que quieren otro, que quieren otro. Y terminan, terminaron divorciándose. Pero, y poder decir, bueno, Dios permitió, ellos tomaron malas decisiones, no pudieron aguantar, ¿no es cierto? A veces Dios nos prueba. ¿Alguien más quiere aportar algo, algún ejemplo? Lo importante es que se pueda decir a tiempo. Pero muchas veces uno no dice porque se puede tomar mal el hermano o la hermana, pero cuando decir, ¿quién nos estorbó? Porque cuando uno ve que va bien, no que tu experiencia, que se le ayudó, y que después de que va corriendo bien, de repente viene cualquier reacción, cualquier cosa, se olvida de todo aquello. Sí. Lo que lindo cuando se pueda a tiempo decir, ¿qué fue lo que te dijo? No, y hacerlo recordar de la manera que había conocido la experiencia que yo tenía. Que Dios nos ayude, yo creo que la mayoría
son pocos hermanos y hermanas que creo que tienen el valor de decir la verdad. Porque como que a veces dice que se enoja, pero lo que yo no digo porque sí es la verdad, pero a veces tenemos esa cobardía. No le dije, pero ¿cuántas veces, ¿no es cierto? Que Pablo también puede estar sencillo y cohibido, pero sin embargo le dijo porque era para su bien. ¿Y cuántas veces dice, pero espera un poquito, vos hiciste esto y esto? También digo, que Dios nos dé la gracia y el amor, ¿no es cierto? Si es la verdad, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? No, sería bueno que hablar sea... A mí lo que lo tengo presente, que después que me operaron, yo siempre trabajaba, ¿no? Porque muchas veces sí, pero tuviste marido, pero pasé por muchas cosas. Después de un tiempo, muchísimo, que me fue mal en el trabajo. Y a mí me daban para trabajar en colegio. Y yo digo, ay, la jubilación, o sea, vos trabajás ahí. Y dije, no, si el Señor me salvó para servirlo. Y así. Pasé de todo, porque el pastor, el testigo, todo lo que yo pasé, cuánto me ayudó y todo. Pero a veces hay un precio que pagar. Amén. ¿Cuántas? Me acuerdo que una vez pusieron a hablar el pastor con la hermana Anita, que la hermana Anita también se recibió, no sé si profesora, maestra ya, y era lo que estaba esperando recibirse para dejar contentos a los padres para salir a la obra misionera. Pero después, a los años, que ella vuelve, se encuentra con antiguos amigos y no estoy ganando tanto la hora. O tengo una jubilación de tanto, como que el enemigo te quiere refregar. Y bueno, y mi esposo decía, se encontraba con gente con el cuello, no, nosotros estamos a tanto la hora, tanto esto, salí de licencia, cobré tanto y cosas así, ¿no es cierto? Y como que el enemigo te quiere hacer sentir bien, pero digo, está firmes. Para eso te llamó el Señor. Amén. Y tenemos la esperanza, ¿no? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas? Amén. Y uno tiene que aguantar y soportar porque sabe que el enemigo cuántas veces quiere hacernos dudar, nos quiere hacer volver atrás, tantas cosas, ¿no? Amén. Pero mantenernos firmes. Lorena, que no viene a la iglesia, fue cuando viene así. Y ella un día, no sé si yo estaba bajoneada o qué, me comenzó a contar de todas las personas que yo, y después me iba a decir, la verdad que sí, ¿cuántas personas mamá llevaste? ¿Cuántas hiciste? Y eso a mí me alienta, ¿verdad? Amén, que esas vidas lo hubiesen recibido si hubiesen estado en otro lado, no hubiese obedecido al Señor, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Hermana Fabián. Dentro del tema de la persuasión, ¿no? Los Gálatas venían corriendo bien. Dice Pablo, ¿verdad? Allí del sótano, le dice, y después le pregunta quién lo persuadió. Ahora, no todos pueden quedar persuadidos, se pueden dejar convencer, ¿verdad? Tiene que ser alguien que aflojó. Porque yo no puedo dejarme persuadir por lo que me digan o me cuenten, ¿verdad? Porque a veces las personas hablan más de lo que, o sea, su testimonio habla más de lo que pueden decir de sí misma. Entonces uno tiene que mirar, ver, estar despierto espiritualmente, ¿verdad? Para saber de quién procede la persuasión. Porque a veces alguien se junta o se acerca a alguien para persuadirle de que no le escuche a alguien que le está ayudando, ¿verdad? Que cierre el oído y convencerlo de que no es así, pero ¿por qué? Porque hay orgullo, porque hay vanidad, porque hay vanagloria. Mi hermano, por ejemplo, me dice ayer, como buscándome, ¿no? Porque él siempre me dice algo para buscarme, pero yo sé de quién viene. Y me dice, me encontré con tal y tal persona. Me dice que ahora sí es feliz. Ah, mira, es feliz. Le digo, entonces antes nunca fue feliz. Fue y vino y volvió y ahora sí es feliz. Y digo, qué tremendo, ¿no? Pero a mí no me va a persuadir porque digo, cuando él me decía, qué lindo que estuvo el culto allá, bajaba la gloria de Dios. ¿Y por qué te fuiste? Si estaba la gloria de Dios, si estaba el poder de Dios, ¿por qué te fuiste? Entonces yo digo, pienso yo entre mí, ¿no? Yo trato de no contender, de no decir, mi vida es testimonio, está. Pero digo, siempre así, tratando de persuadir, pero uno tiene que saber de quién te va a persuadir. Porque no te pueden hacer daño, porque sí, nadie te puede hacer daño, nadie te puede sacar si vos no te soltás de la mano del Señor. Uno tiene que estar agarrado en la mano del Señor, saber quién es Dios, quién nos salvó, y las persuasiones, las invitaciones, las cosas que vengan de afuera o de adentro mismo a veces, uno tiene que saber de parte de quién. Amén. Eso. Y siempre el enemigo sabe
Entonces digo, ¿cuánto uno tiene que guardar nuestra salvación? Buscar al Señor, aunque nos cueste, que nos queramos, nosotros, porque viene cualquier persona, Pablo no lo dice, pero uno se imagina, ¿quiénes fueron los que fueron persuadidos? No habrán sido todos los gálatas, fueron los que habían, o la lucha, en la que estaba carcomiendo mucho, ¿no es cierto? O las dificultades, o la presión, algo estaban aflojando y ahí aprovechó el enemigo, ¿no es cierto?, usando aquello que estaban persuadidos. Yo me acordaba de aquella muchacha tan linda que había empezado en Yunnan, era que... Y después un día, precioso testimonio, como hablaba, todo, aparece la iglesia de Cristo, que le han prometido que le iban a hacer el baño, y ustedes vienen acá y ustedes no me dan nada, y ellos me pedían el baño, no sé más le iban a pedir qué, y trabajo. Y ahí se fue con ella. Pero había tenido un encuentro, una experiencia, y le contaba. Pero digo, qué tremendo, en un momento, capaz en un bajón, ¿no es cierto?, en esos pensamientos negativos, y dice, fíjate tiempo que la iglesia no salgo de esta pobreza, no salgo de esta lucha, y ahí, ¿no es cierto?, y ahí el enemigo aprovecha bien y con persona. Digo, que Dios nos ayuda, ¿no? Porque nadie está libre. Nadie está libre, ¿no? Y viene y te cuenta maravillas. Mire que allá, allá, los enfermos, bueno, ¿cuántos han dicho? En esa iglesia se sanan los enfermos, en esa iglesia se sanan todos, en esa iglesia, y la persona está débil y enferma, ¿no es cierto? Y va y es peor. Quería agregar también acerca de ese tema que es triste porque le ofrecen cosas y ni siquiera le terminaron el baño, no le dieron trabajo al muchacho y después se enfrió Y ya no es nada. y como que dijo todas las iglesias son iguales y no fue solamente para Sí, sí. Y el diablo se ríe. para estorbar. Para estorbar. Ese sí que embarró en estorbó. Ese sí que estorbó. Como pasó allá con aquello de Jesús, que También. fueron así, y sacaron también, ¿no? Sí, prometen, ¿no es cierto? Pero, ¿quién, como decía la hermana Fabiana, quién se deja persuadir? ¿Sí? ¿No? El que está justo ahí, que el diablo sabe, le conoce el punto débil. A ver, pero qué triste después, porque después no tienen fuerza para volver a la verdad. Y entonces digo ¿cuánto nosotros tenemos que cuidar? ¿No? Eso no es en vano, sino es cuidado esta salvación con temor y temblor. Y el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Amén. Aleluya. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Eso no es de Dios. Lo que le está pasando a ustedes no es de Dios. Esos pensamientos, esas cosas, un poco de levadura y se leuda toda la masa, usando las palabras que Jesús había usado en su ministerio, ¿no es cierto? Hablando, y cuando ahora no está refiriéndose literalmente a la levadura que usa el panadero, ¿no es cierto? Sino de la falsa doctrina, de la herejía. Amén. Un poquito, ¿no es cierto? Y ella perder tanto. Dice el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Digo, Pablo seguía teniendo esperanza. Amén. Y eso es lo que, en cierto, es la esperanza que el Señor produce en los corazones de los que aman a Dios y le sirven. Ustedes de repente, alguien, ¿no es cierto?, del culto, o no va al culto, ¿no es cierto?, pues sí tiene esperanza, ¿va? Le habla, le anima, le vuelve a visitar. Amén. Y Pablo también, tengo la esperanza, no está todo perdido. Amén. Gloria al Señor. Yo confío respecto de vosotros, el Señor, que no pensaréis de otro modo. Confiaba en el Señor, ¿no es cierto?, que ellos iban a encaminar, y que esos pensamientos negativos y esa actitud, ¿no es cierto?, que muchos habían tomado, iban a cambiarla. Pero dice Pablo, mire qué tremendo, más el que os perturba, le llevará la sentencia quien quiera que sea. Amén. Y acá que viene el juicio. Y es como Jesús dijo, ¿no es cierto? Ay de aquel que va a caer alguno de los pequeñitos, porque vendrán tropiezos. Y es necesario, dijo Jesús, que vengan tropiezos, mas ay de aquel de quien viene el tropiezo. Es necesario, dijo Jesús.
Es necesario que usted tropiece. Pero hay de aquel que le haga tropezar. Y eso también es para nosotros. Que Dios nos ayude. Y dice Pablo, y yo, hermanos, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Acá Pablo se ve que le llegaba el rumor, la conversación, porque se ve que estos falsos que iban a persuadir a esos gálatas decían, Pablo, si Pablo también predica la circuncisión, si él lo hizo circuncidar a Timoteo, ¿se acuerdan cuando dimos Hechos? Y Pablo hizo circuncidar a Timoteo, porque dice que era de madre judía, el padre griego, pero Pablo, cuando hizo circuncidar a Timoteo, no lo hizo para completar la salvación o para hacerlo más salvo. Pablo lo hizo para que tuviera más libertad para hablar entre los judíos, para moverse entre... Ese fue el motivo de Pablo. Pero qué tremendo, ¿cuánto uno puede tener un motivo bueno para algo, ¿no es cierto? Y cómo la gente lo puede torcer. No sé si ahora le viene alguna idea, ¿no es cierto?, algún testimonio, pero ¿cuántas veces? Y Pablo, ¿no es cierto?, le dijo, bueno, él está sin circuncidar, bueno, y como él va a andar conmigo, vamos a andar mucho entre los judíos, iban a ir a Jerusalén, yo lo vamos a hacer circuncidar, pero es que no le hagan tanto problema a este muchacho. Y mire, algo que era para bien, amén, después esto lo usaron para acusar a Pablo, que Pablo circuncidaba también. Pero nunca Pablo, eso que quede claro, hermano, circuncidar a Timoteo para que fuera más salvo o para completar la salvación que le faltaba, ¿no? Timoteo dice que tenía un buen testimonio y por algo Pablo lo llevó. Amén, era un hijo de Dios verdadero, ¿no es cierto? Pero lo hizo circuncidar. Capaz, no sé. A veces uno queriendo evitar problemas se acarrea más problemas. ¿Cuántas veces pasa así, no es cierto? Tomamos una actitud o hacemos algo, ¿no es cierto?, para evitar el problema y después eso se nos viene en contra. Y acá le pasó a Pablo. Así que si a usted le pasa algo así, no se asusten, ¿no? Porque a Pablo no le pasó. Aleluya. Y yo, hermanos, entonces, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces Pablo dice, si yo soy igual que ellos, y yo me dedico a la circuncisión, no tendría que tener lucha, no tendría que tener persecución por mi prédica. Pero él estaba padeciendo persecución. Y si en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y miren lo que dice Pablo, ¿no? Yo pensaba, ¿será este pensamiento que yo también a veces me viene cuando veo a alguno que se levanta en la rueda de la moto y digo, ay, ojalá se caiga? Para que no choque alguno. ¿Me viene? ¿A usted le ha venido? Y acá Pablo, y después dice, ay, Dios mío, perdóname. ¿Por qué después hay que pagarlo como hombre? Después hay que pagarlo como hombre. Pero digo, porque digo, si se cae por lo que aprendan la experiencia y no anden allí poniendo en peligro la vida de otras personas y de niños, ¿no? Y a veces están jugando en la calle y no ven, ellos pasan al lado de los juicios jugando en una rueda sola y haciendo cualquier cosa. Y a uno que le viene y dice, ay, Dios mío, perdóname, no puedo desear eso nunca. Amén. Y acá Pablo le dice, ojalá se mutilase lo que perturba, en vez de cortarse un poquito que se la corten todas. Es lo que estaba diciendo Pablo. No sé en qué sentido, como una... porque como estaba diciendo de tanto tropiezo, corten hecho del todo y dejen de estar molestando a la gente. Sin duda que era un arduo trabajo en aquella época, ¿no? Viajar de un lugar a otro. Y seguro, todo, sí, o sea, las cartas, todo, ¿no? Y la preocupación que Pablo decía cuando todas las luchas que tenía y además la preocupación por todas las iglesias, sí que le preocupaba, le quitaba el sueño, le perturbaba todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, pensó así de esta gente, ojalá se mutilasen los que perturban, ¿no? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuevamente, ¿no es cierto?, les vuelve a decir, amén, que el Señor nos llamó a la libertad para hacer lo bueno. Esa es la verdadera libertad. Pero dice lo que no debemos usar, esa libertad que Dios nos dio como ocasión para la carne. Acá cuando, hermano, habla de la carne,
que esa libertad no sea ocasión para la carne, no se está refiriendo al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, sino a la carne, a los deseos pecaminosos, a eso está diciendo. Es decir, que diciendo, ustedes tienen la libertad en Cristo, pero no usen esa libertad para el pecado. No digan, pero ahora soy libre, ahora sigo lo que quiero. No, eso darle lugar a la carne y los deseos pecaminosos, a eso se refiere. Porque muchas veces la Biblia, y hemos explicado, ¿no es cierto?, habla de la carne como el cuerpo y habla de la carne como deseos pecaminosos. Me acuerdo que una vez mi esposo me contaba, cuando trabajaban para el pueblo, había 2 hermanos más, ¿no? Y llega la hora de la media hora, que le daban café, y uno dice, vamos a darle la carne. Y él dijo, no, vamos a darle el cuerpo. Porque iba a tomar café, y a comer pan, iba a dar el cuerpo para reponer fuerza. Entonces ahí está la diferencia, ¿vieron? El cuerpo, amén, y la carne. Y a veces uno usa indistintamente, ¿no es cierto? Y acá cuando Pablo dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, se está refiriendo a los deseos pecaminosos, sino contrarrestar. ¿Vieron, hermano, qué precioso? Porque el Señor quita cosas de nosotros, cambia cosas, pero nos añade otras, no nos deja vacíos. Amén. Y acá dice, sino servíos por amor los unos a los otros. No le den lugar a los deseos pecaminosos, pero llenen ese vacío sirviendo a Dios con amor. ¿Y cómo servimos a Dios? ¿A quién servimos cuando servimos a Dios? Si a Dios no lo vemos, al prójimo. Amén. Y dice acá en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso lo decía el Antiguo Testamento. Toda la ley se resumía en eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos amamos. Nosotros queremos lo mejor para nosotros, pero de la manera que queremos lo mejor para nosotros. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Amén. Porque esta es la ley de los profetas. Dice la palabra, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Si yo me amo, ¿no es cierto? Voy a amar a mi prójimo. Lo bueno que deseo para mi vida, le voy a desear a mi prójimo. ¿Amén? Pero dice el 15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Qué triste, hermano, esto. Y le habla a la iglesia. Amén. Y cuando habla de comer, de morderse y comerse, no está hablando literalmente, no que le voy a dar un mordiscón o voy a comer a mi hermano, pero espiritualmente, ¿no es cierto? Puede haber actitudes que lastimen, que hieran, que maten. Amén. Pero si os mordéis y os coméis con actitudes, con palabras, ¿no? Mirad que también os consumáis unos a otros. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo hablando de esto? Yo digo que muchas veces a uno le puede decir eso a uno, ¿no? Pero a través de eso uno aprende a nuestra cultura también, a no hacer lo mismo a la otra persona. Amén. Amén. Y yo puse acá en el versículo 15, la vida sin amor es una vida vivida a nivel de los animales. Una vida sin amor es una vida como de un animal, ¿no? Que quiere su propio, un animal tiene hambre y quiere comerse todo, no comparte, ¿no es cierto? Lo que le pase siempre quiere salvarse él, todo el egoísmo, es un animal sin amor. Bueno, así también, hermano, una vida, un cristiano sin amor, ¿no es cierto? Es una vida, o un ser humano, ¿no es cierto?, sin amor, es una vida a nivel de un animal. ¿Y cuántas veces lo vemos, ¿no es cierto?, que día no hace? Yo quiero decir algo, ¿no? Cuando decía ahí lo que Pablo sufría. Y pienso que hoy, cómo estamos viviendo y sabiendo el tiempo final que estamos viviendo, yo personalmente, por lo que yo sufro cuando pierdo el sueño, a veces por un hermano, por una situación que está pasando, y cómo uno se desgastó lo que lo hizo para Dios, pero sí que nos costó, sufrió uno y después de ver
ver, y otro sin haber hecho nada y querer torcer todo aquello que ese hermano o esa hermana, Dios lo sacó del pecado, lo puso en esta obra maravillosa, ¿no es cierto?, que cada día uno se goza de ver. Cómo yo poco veo ese amor que hay, ese amor que el apóstol Pablo sabía y de la manera que servía. Y hoy en día, viendo cómo está la iglesia, qué amor hay realmente, se valora. Yo miro lo que yo he hecho por cada hermano. A veces hacer kilómetros y kilómetros en un día, y no en un día, como hice por los hermanos allá afuera, aquí en la ciudad, lo que hice de diferentes maneras, lo que hice dedicar, porque siempre he estado, ciertamente tuvo la hermana Irene aquí, cuando siempre todos los cultos ir a Octava, por ejemplo, y así. Entonces, cuando uno ve que alguien usado por el diablo no va a perturbar a uno que está ahí luchando, que se está queriendo levantar y uno está luchando en oración, a veces no está yendo haciendo lo que hacía antes, pero sí está luchando en oración porque ve que está en peligro ese que está haciendo, y alguien va a hacer astutamente, a querer sembrar esa sensación. Eso es lo que le duele al Hijo de Dios, al siervo de Dios, al siervo de Dios. Porque uno sabe las consecuencias que vienen tanto para el que hace mal como que el que está recibiendo el mal. Sí. Amén, que Dios nos ayuda. Amén, gloria al Señor, porque como dice Pablo, quien quiera que sea recibirá la sentencia, ¿no es cierto?, el castigo. Pero qué tremendo aquel que se dejó influenciar, ¿no es cierto?, también pierde la fe, pierde todo, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, hermano Franco. Pensando en el que habla aquí sobre el que causa el tropiezo de ese, me hacía acordar a ese pasaje que estamos en el Evangelio, que dice que no hace, pero tampoco deja hacer. Entonces veo que dice, quien quiera que fuere, que recibirá la sentencia. Pero más abajo dice, ojalá se mutilasen por tortura. Y me puedo recordar ese pasaje que dice que cualquiera quisiera que pasara a un pequeño, que mejor que sentarse en una piedra de morir en el cuello y que se lanzase al mar. Como diciendo, antes de hacerlo, que lo pensaran. Sí. Porque si miramos mucho de que están afuera, en un momento alguien de adentro se tropezara, quizás en un gesto, en una palabra, que quizás en un momento hubieran recibido esta palabra o oído de que ojalá se mutilasen o sacaran una piedra de molino en el cuello, lo hubieran empezado 2 veces quizás antes de hacer tropezar a esa persona, porque en un momento u otro le va a llegar esa Sí, aquí más adelante. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor, y tratar de, si lo hicimos, tratar de remediar de alguna manera. Siempre hicimos ese pasaje, ¿no es cierto?, cuando el profeta Daniel le habla al rey Nabucodonosor o Belsasar, creo que fue que le dijo, cuando ya estaba todo determinado a Nabucodonosor, lo que le iba a pasar, le dijo, tus pecados redime con justicia. Quizás sea esto un motivo para la prolongación de tu tranquilidad, una cosa así, ¿no? Y digo, tus pecados redime con justicia, quiere decir, bueno, has hecho lo malo hasta ahora, pero tratad de hacer lo bueno de ahora en adelante. Y que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, también. Gloria al Señor. No quiere decir que por lo bueno que hagamos Dios se va a olvidar de lo que hicimos, pero que Dios nos ayude a nosotros a arrepentirnos y volvernos al Señor. Siempre Él está para perdonar y seguir adelante. Porque aún está, hermanos, con todo, ¿no es cierto? Como Pablo decía, yo confío respecto de vosotros en el Señor, y confiaba que Dios les iba a perdonar, y les iba a restaurar y iban a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano, quiere aportar algo? No sé si seguimos un poquito más. Vamos a leer, hermanos, todos alternadamente el versículo 16
hasta el final. El título dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Todos juntos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Como haciendo un resumen de todo eso que venía diciendo Pablo, amén, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, hay dos cosas, ¿no es cierto?, en la vida del creyente, el espíritu y la carne. Eso es una lucha, hermano, de por vida. No es que usted hizo el seminario y se le terminó la lucha con la carne, o recibió el Espíritu Santo, recibió una renovación, recibió un llamado, eso es hasta que muéramos, hermano. ¿Amén? Eso es de por vida, la lucha del Espíritu con la carne. Pero hay una opción, amén, de uno proponerse. Cuando dice andad, amén, es como cuando empezó el capítulo que decía andad por el Espíritu, pero andad, ¿no? En el Espíritu. Y como decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Dios quita cosas y nos pone cosas, no nos deja vacíos. Entonces, al andar en el Espíritu, no hay lugar para la carne. Cuando habla acá de la carne, deseos de la carne, habla de los deseos pecaminosos. No es que vamos a perder el cuerpo, los huesos, no, se refiere a los deseos pecaminosos. Y dice el 17 como una explicación, ¿no es cierto? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Como dije al principio, esto es durante toda la vida, es la lucha del creyente. A medida que el creyente va creciendo en el Señor, va teniendo experiencias con el Señor, va dando lugar al Espíritu Santo, amén, la carne va perdiendo fuerza, pero está allí. Es un descuido y ella se levanta. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Yo puse acá, no es fácil, es una lucha de por vida. Amén. Pero la palabra nos ayuda contra la carne, gloria al Señor, contra esos deseos pecaminosos. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, es decir, que son contrarios. Amén. Para que no hagáis lo que quisieren. Y es como Pablo decía aquí en los Romanos, en la carta de los Romanos, ¿no? Que cuántas veces quería hacer el bien y no podía, ¿no? Gloria a Dios. Y es que la carne, los deseos pecaminosos no los quieren dejar hacer lo que agrada a Dios. Una vez alguien tuvo un sueño así, un hermano nuevo, yo ya lo conté a esto, y era un hermano del campo y se expresaba con cosas así del campo, ¿no? Entonces dice que le dijo al pastor, mira, pastor, yo tuve un sueño y era de un alambrado, de un lado un toro negro y del otro lado un toro blanco, y empezaron a pelearse y se parecía que ya volteaba el alambrado, parece que el blanco lo vencía al negro, de repente el negro se levantaba y lo vencía al blanco, y ahí estaba la lucha y me desperté. ¿Y usted qué dice, pastor? ¿Cuál va a ganar? ¿El toro blanco o el toro negro? Y el pastor dijo, aquel a quien usted alimente más.
Y estaba refiriendo a la lucha del espíritu, ¿no es cierto? Y no es que va a ganar el toro negro porque es negro, o el toro blanco porque es blanco. No es que va a ganar el espíritu porque es el espíritu de Dios, o la carne porque es la carne. Aquel a quien alimentamos más es el que va a ganar. Si le damos lugar, ¿no es cierto?, a las cosas de la carne, los deseos pecaminosos, va a ganar la carne. Pero si le damos lugar al espíritu y buscamos al Señor, ¿no es cierto?, gloria al Señor, y pedimos, porque uno tiene que reconocer, ¿no es cierto?, y esas batallas, y esos deseos pecaminosos, y esos pensamientos nocivos y negativos, y muchas veces malos, ¿no es cierto?, que vienen, y uno quiere vencer, y parece que viene de vuelta, ¿no es cierto? Bueno, pero pedirle al Señor, y hermano, ¿cuánto nos ayuda conocer la palabra? ¿Cuánto nos ayuda en esos momentos que tenía esos pensamientos, ¿no es cierto? De repente una imagen que pasó rápido en la televisión o algo que estaba mirando, algo y de repente esas propagandas y te queda eso, ¿no es cierto? Y parece que estás en otra cosa que un día que y te viene ese pensamiento, es la palabra. Tú guardarás en completa caja tus pensamientos, porque te ha confiado. Y tantas palabras, ¿no es cierto? Que uno tiene que... Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dios suplirá Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tantas palabras, tantas promesas, hermano, que tenemos que familiarizarnos para la palabra porque es el arma, hermano. Amén, la espada para vencer, para derrotar y para echar fuera, ¿no es cierto? Es eso, porque ahí no va, hermano, de años de creyente, ahí va en buscar del Señor, mensajero del Espíritu Santo, ¿eh? Gloria al Señor. Aleluya. Cuando dice andar en el Espíritu, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu? Darle lugar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Que el Espíritu viva en nosotros, ¿no es cierto? En primer lugar, estar seguro que el Espíritu Santo está en mí, ¿amén? Ser abierto y sensible a la influencia del Espíritu Santo, ¿amén? Y modelar nuestra vida por esa influencia del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. No quiere decir que va a andar en el aire, que va a tener alita, ¿no? No, es buscarle al Señor, ¿amén? Es contrarrestar todo lo malo que venga con el poder del Espíritu Santo. Y dice el 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estaré bajo la ley. Y ahí comienza a hablar, y dice, bueno, y estas son las obras de la carne. Y ahí comienza a hablar, necesito de las obras de la carne. Es decir, la carne no se ve. Cuando uno dice de un hermano, de alguien, ese anda en la carne. Y usted lo ve, está de corbatita, de camisa, bien vestido, y ¿cómo anda la carne? No, la carne no se ve, o una hermana, no anda la carne, esa hermana. Y si anda de pollera y pelo largo. Se ven las obras. Andar en la carne se ven las obras. Por eso dice acá, manifiesta, que es lo que da a conocer la carnalidad de una persona. El comportamiento, ¿no es cierto? Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí comienza a enumerar. Pero hace una lista larga y dice, y estas son algunas, y cosas semejantes a estas, así que hay muchas más. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Todos entendemos lo que es adulterio. Es sexo de personas casadas, ¿no es cierto? Fornicación, sexo entre personas solteras. Pero hermano, va más allá del sexo consumado. Va también pornografía, mirar, ¿no es cierto? Hay gente que, ¿no es cierto?, que tienen relaciones por internet, cosas, todo eso es pornografía. Inmundicia, pensamientos de lujuria, cosas sucias, ¿no? ¿Qué era lo inmundo del Antiguo Testamento? Era algo que no estaba apto para presentarlo delante de Dios. Bueno, la inmundicia, ¿no es cierto?, es algo que no deja apta a la persona para presentarse delante de Dios. Inmundicia. Lascivia, ¿no es cierto?, da lugar a todas esas... Tiene todo más o menos que ver, ¿no es cierto?, la lascivia, ¿no? Esos pensamientos perturbadores, ilícitos,
el que les lleva, ¿no es cierto?, a desear cosas malas, ¿no es cierto?, que van en contra de Dios y de las buenas costumbres también, ¿no? Idolatría. La idolatría, que nos entendemos, ¿no es cierto?, que es adorar imagen. Así que los que adoran imagen están en la carne. Idolatría. Hechicerías. Practicar o consultar con brujerías, ¿no? La magia, todo eso es andar en la carne. A veces, hermano, los creyentes, ¿no es cierto?, y consultan. Hay creyentes que dicen creyentes y consultan con brujos. Pero va más allá también la hechicería. ¿Saben, hermanos, que la droga, el que se droga también entra en esto de la hechicería? Porque el que se droga busca un estado espiritual. ¿Por qué se droga? ¿Por qué dice que se droga la gente? Porque se sienten eufóricos. Sienten, amén, por un momento, ¿no es cierto? Y entra en esto, en la hechicería. Enemistades. ¿Alguien quiere decir algo? Enemistades. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Hay gente que no quiere estar en paz con nosotros. Pero de parte del creyente, si hay enemistad, es que está en la carne. Me acuerdo que una vez una hermana de la nueva me hizo llorar por mí, porque yo tengo que ir a pedir perdón a mi cuñada. Si nos peleamos, nos agarramos de los pelos y quedamos peleados. Mira esa artista, ¿verdad? Y se podía ir a pedir perdón. Digo, bueno, vos haces tu parte. Después lo que ella decir, y después digo cómo te fue, si te pedí perdón, pero me relajó todita. Pero digo, voy, sí tengo que tenías que hacer. Y así pasa, hermano, pero no tiene que haber enemistad. Y yo me recordaba esto, hermano, en un momento que tuvimos un velorio, alguien que muy querido que partió, ¿no es cierto? Y estamos allí en un momento de dolor, había una creyente sentada. Entra su padre, que era mundano, y no se llevaban ellos, ¿no? Ella no lo perdonaba. Y él entra como para saludarle. Yo cuando él entró y se encaminó hacia ella, digo, bueno, ahora se abrazan y lloran. Y ella dijo, ¡qué tremendo! Y ella era creyente y él no. Enemistad. Que Dios nos ayude, ¿no? ¡Qué tremendo! De la carne. Pleitos. ¿Qué son pleitos? Peleas por cosas, la gente hace pleitos. Por cosas, ¿no es cierto?, que se presentan delante de los tribunales. Celos. Sabemos lo que es los celos, pero y que pueden medir esos pensamientos. O sea, hay que rechazarlos, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Iras. Enojarse y perseverar en la ira. ¿Cuánto lleva la ira, ¿no es cierto?, descontrolada? ¿Cuántos asesinatos y cosas se cometen, ¿no es cierto? Contiendas, peleas, ¿no es cierto? Disensiones, esa pleitesía, ese llevar la contra. Herejías. El hereje no es cambiar la palabra de Dios, hacer los santos hacer una cosa profana. Las envidias, es andar en la carne, y eso no son cosas que pueden venir a nuestras vidas, no quieren venir. Pero hay que contrarrestar, el Señor nos dio las armas, ¿no es cierto? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Así que es una larga lista, pero no está completa. Acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, hermano. Pero eso se pierde, y eso lo repite Pablo en varias cartas, ¿no es cierto? A los corintios les dice, ¿no es cierto? Seguro llamando a sus hermanos, fue de esto, lo otro, ¿no es cierto? No heredan el reino de los cielos, los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos, dice acá, gloria al Señor. Pero yo lo que veo, hermano, que lo pone, que dice, no heredan el reino del cielo, ¿qué quiere decir? Que no heredarán el reino del cielo, ¿qué quiere decir?
que no son salvos, que no van al cielo, los que practican estas cosas. Y eso para nosotros es clarito. Pero lo pone a la misma altura de los religiosos, de los que tuercen la verdad. Como dice aquí en 5, cuatro. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir que a la misma altura, digo que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces? Bueno, llegó un testigo de Jehová, pero por lo menos está hablando, es un borracho, por lo menos deje de tomar. Está a la misma altura de toda esta lista horrible de cosas, ¿no es cierto?, que no heredan el reino de los cielos. También el que practica una religión, podemos decir, que no sea a Cristo, tiene el mismo fin que ellos. Sea la religión que sea y aparentemente muy buena y muy apoyada por la sociedad, por el Estado, lo que sea. Vieron que el Estado apoya mucho a los masones, todo eso, ¿no es cierto? Y parece que son las personas más inteligentes están ahí, porque son todos abogados de ahí para arriba, ¿no es cierto? Y el Estado los apoya, aún ellos. Aún cualquier religión que no esté centrada en Cristo, ¿no es cierto?, tiene el mismo fin, amén, que todas estas personas que practican estas cosas. Pero, dice, más el fruto del Espíritu. Amén. Aquel hermano que se deja llevar por el Espíritu Santo, que se deja llenar por el Espíritu Santo, que se deja influenciar por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo llena ese vacío, porque de toda esta lista que había acá, algunas de esas cosas, muchas de esas cosas nosotros las teníamos y las practicábamos. Amén. Pero ahora el Espíritu Santo, en vez de envidia, nos da amor. Amén. En vez de homicidios, aleluya, pone gozo, pone paz. Amén. Gloria, amor, gozo. Ese gozo, ¿no es cierto?, que es una alegría que no está supeditada a lo que nos pueda pasar afuera. A veces la gente puede estar contenta por algo que le pasó. La gente a veces puede estar contenta porque saca la tiniebla, cosas así. Pero se termina la plata y se le fue la alegría. El gozo permanece. El gozo es porque está ahí, ¿no es cierto? Y puede haber situaciones difíciles, pero el gozo está, porque el Espíritu Santo lo da. Amén. Paz. En medio de las aflicciones hay paz. Es parecida a la confianza. Paciencia. Esperando, ¿no es cierto? No es lo mismo la paciencia, hermano, que la resignación. La gente en el mundo se resigna a situaciones, a enfermedades, a cosas, ¿no es cierto? Es muy distinta a la paciencia. La paciencia, esperar con confianza. ¿Amén? Benignidad, parecida a la bondad. Amén. Es el desear el bien de los que nos rodean. La bondad también es parecida a la fe. Amén. La fe como fruto, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Dios nos da fe para creer en Cristo, pero el Espíritu Santo también nos da el don de la fe, para esperar grandes cosas de Dios. Mansedumbre. Yo estuve buscando en el diccionario y dice mansedumbre. Fuerza bajo control, dulzura y benevolencia en el trato. Sinónimo de humildad. No es debilidad, sino un carácter fuerte que mantiene la calma y la paz, evitando resentimiento pero esa es la mansedumbre, ¿no es cierto? Jesús era manso, ¿sabes? Pero cuando él tenía que decir las cosas, las decía, pero sabía cómo decirlas, tenía autoridad para decirlas, ¿no? La templanza es esa característica, ¿no es cierto?, que nos permite mantenernos sin quebrarnos ante circunstancias adversas, ¿no? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y cuántas veces uno tiene que pedirle templanza en un momento, hermano, por ejemplo, ¿no? Que ojalá que nunca nos pasara. Pero en un momento, por ejemplo, que nos tengamos que enfrentar a un accidente, a una catástrofe, ¿cuánto necesita un cristiano la templanza? Para no dejarse, ¿no es cierto?,
invadir por el pánico, por la desesperación de los demás que no tienen a Cristo. Que Dios nos ayude, hermano, porque uno sabe, yo por uno he estado en situaciones así tan catastróficas, pero si nos pasara algo, ¿de qué serviría, no es cierto? ¿De qué ayuda serviría como cristianos si nos podemos llorar junto con los otros, nos quebramos junto con los demás? Que Dios nos ayude, hermano, porque es un fruto del Espíritu Santo de la templanza. Y si contra tales cosas no hay ley, eso no lo da la ley. Eso no lo da el guardar el sábado, el circuncidarse, el ser religioso. Eso lo da el Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya, que Dios nos ayude, hermano. No sé si alguien quiere aportar algo, y creo que los últimos versículos son bien claritos, ¿no es cierto? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cada día, hermano, cada día. Amén. Gloria a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que se vea. ¿Amén? No nos hagamos vanagloriosos, creyéndonos más que los demás, ¿no? Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A ver, ¿cuántas cosas, hermanos, se pueden hacer que irritan a los demás? ¿No? Gloria al Señor, que hacen que los demás se sientan mal, ¿no es cierto?, con estas actitudes. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. No sé si alguien quiere aportar algo. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a leer las preguntas. No podemos poner el pizarrón allí no está, pero les leo las preguntas por lo menos para los que hacen los deberes. Amén. Apunten, hermanos. Yo lo grabo en un audio cortito. Lo grabo en un audio cortito. ¿Con las preguntas? ¿Vos las hacés o con las...? No, lo grabo. Ah, ahora. Bueno. Pregunta 1. ¿Qué dos opciones tiene el cristiano frente a Dios? Capítulo 5, versículo 1. Pregunta 2. ¿Qué le sucede a los que se justifican por la ley? Capítulo 5, versículo 4. Y pregunta 3. ¿Qué es lo que vale delante de Dios? Capítulo 5, versículo 6. Que Dios les bendiga. Alabado.